Buenas noches y estamos en otro RM con una noticia de último momento en un día muy particular. Vamos a estar hablando de esto, donde las cifras tanto de COVID como de pobreza son realmente espeluznantes, pero el día de mañana va a ser un día clave porque la ciudad de Buenos Aires decidió pedirle tanto a las clínicas privadas como a los hospitales públicos que liberen las camas para poder atender pacientes con COVID. Esta es una decisión que ya se tomó desde el Ministerio de Salud de Fernán Quirós. Mañana va a ver si se anuncia o si esto se va a implementar a partir del día lunes, pero todas las operaciones, todas las intervenciones que no tengan que ver con COVID o con urgencias van a ser dilatadas, como esto ya pasó el año pasado. En provincia está pasando algo muy similar. La situación es la misma, ante el aumento exponencial, tremendo de casos, hoy llegamos al número récord de casos, se vuelve a hacer exactamente lo mismo. Provincia va a copiar a Salud, a Salud de la ciudad en este sentido, y va a pedir a todas las clínicas y a todas las prestatarias privadas y públicas que se liberen las camas. El gran tema es qué significa esto sin llevar confusión, sin generar miedo. Hay dos posiciones distintas, en ciudad esto van a salir a explicarlo, está consensuado con las clínicas. En provincia hasta ahora desde el Ministerio de Salud tienen temor justamente que esto genere algún tipo de confusión o de temor entre quienes están internados y que piensen que mañana los van a poder sacar de la cama que están ocupando. Entonces, bueno, van a decir que lo van a hablar con los sanatorios, lo van a hablar con los hospitales, pero en principio no va a ser anunciado como sí va a ser anunciado en ciudad. El dato a esta hora, donde escuchaste mucha información a lo largo del día, el dato diferente, lo nuevo, lo que va a pasar mañana es que se le va a pedir a las clínicas y a los hospitales que liberen las camas para pacientes con COVID. Por supuesto que esto se condice con el pico que hemos llegado lamentablemente en el día de hoy, que muchos expertos venían avisando sobre esto, ¿no? Algo que un número que cuando uno hablaba en off, en el horrible off, porque lamentablemente, digamos, esto pasa, más o menos los expertos decían que se podía alcanzar y que claramente no se puede entender cómo esto estamos dando esta noticia mientras algunos de ustedes, o muchos de ustedes, por lo que podíamos ver hoy en imágenes, agarraron el auto y se fueron a la costa unas vacaciones de Semana Santa. La verdad que parece como rarísimo estar dando esta noticia. No sé si tenemos el Zoom ya, Pablo. Está Claudio Velocopit del otro lado para explicar sobre todo esto. Gracias, Claudio, por estar ahí. Lo que queríamos era sobre todo no llevar temor. La provincia de Buenos Aires no lo va a explicar o no va a hacer un anuncio porque, lo pregunto brutalmente, digo, pero por ahí hay gente que tenés internada en alguna de tus clínicas que sabiendo lo que va a pasar mañana dice, me van a venir a sacar, no sé, embarazadas que están con cesáreas 3, 4, 5 días, gente que ya fue operada y que está haciendo reposo, dice, mañana me van a decir liberar la cama. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, de ninguna manera. Lo que se está planteando específicamente por parte de las autoridades es poner las clínicas en modo COVID, lo que significa que solamente aquellas cirugías programadas que pueden posponerse sin ningún riesgo para el paciente serían esas las cirugías que no se realizarían. Todas las demás, urgencias, por supuesto partos, cualquier cirugía que de no realizarse pueda generar una complicación posterior, esas no van a estar incluidas en este protocolo de suspensiones, ¿no? Ahora, Claudio, perdón, Javi, ahora te va a hablar mi compañero Javier Calvo, pero digo, esto tampoco se entiende mucho teniendo en cuenta que hace unos pocos días el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, decía que la ocupación rondaba un 30%. Si rondase un 30% no necesitarían liberar las camas. Bueno, claramente, Romina, yo hace 3 semanas yo dije que las curvas comenzaban a mostrar un cambio en la tendencia. Y eso se fue dando en las primeras 2 semanas de una forma significativa, pero lo que ocurrió en la última semana claramente es un empinamiento de la curva, te diría sorprendente, ¿no? Y esto generó un enorme aumento en la ocupación
y yo te puedo hablar por el sistema privado, realmente muy preocupante, ¿no? Y claramente, ¿no? Hay que decirlo, aunque sea feo y no es lo que nos gustaría, la curva con este nivel, como se muestra por estas horas, si no tomamos medidas, hace que el sistema vaya inexorablemente a una saturación. O sea, a colapsar, cosa que no había pasado en la primera ola y de lo que se jacta el gobierno, ¿no? Como uno de los grandes triunfos, de los pocos triunfos, digamos, que se puede hablar en estos términos en el caso de una pandemia, es que no haya colapsado el sistema de salud, cosa que podría pasar, decís, en esta segunda ola. Claramente, yo creo que uno de los grandes logros que tuvimos el año pasado fue esto, que muchas potencias, inclusive potencias sanitarias y potencias económicas, tuvieron saturación. En este caso, la realidad, esto no lo tenemos garantizado. La aceleración de la curva es mucho más pronunciada que lo que ocurrió el año anterior. Me parece que todos tenemos que estar atentos y por todos los medios poner todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que la saturación suceda, ¿no? Velocopit, hoy aproximadamente en el sistema privado de atención de salud en la ciudad de Buenos Aires, ¿cuánto es la ocupación de terapia intensiva? Bueno, la ocupación de terapia promedio hoy en el sistema de salud, y hay que tener en cuenta que la ocupación es COVID y no COVID, está en el orden del 90%. Esto, vuelvo a repetirlo para que quede claro. Tener una ocupación del 90%, si no estaríamos atravesando una pandemia, es una situación perfectamente manejable y que no genera pánico dentro del sistema. Ahora, cuando vos tenés una pandemia, donde vos no tenés capacidad de conocer hasta dónde sube el agua, es decir, hasta dónde se va generando esta velocidad de contagio, esta velocidad de internaciones que estamos teniendo en las últimas horas, esto sí tiene que ponernos a todos en alerta. Claudio, ¿puedes volver a repetir el número, digo, por favor, para entender, digamos, por qué mañana repetimos la noticia, el urgente, y por qué estás ahora del otro lado y te están viendo? ¿Por qué van a pedir que se liberen las camas para COVID? ¿Por qué? Digo, volver a decir el número que decías recién. Bueno, la ocupación en terapia está en el 90%, también está en piso en el 90%, ¿no? Y cuando vos tenés una ocupación de este nivel, quiero que se entienda, hay momentos del día que estás al 100%. O sea, nosotros ya hemos tenido en el sistema privado, a lo largo de las últimas 24, 36 horas, momentos en que las ambulancias tuvieron que estar dando vueltas más de la cuenta para poder conseguir lugar. Entonces el tema es serio, preocupante, tenemos que tomar las medidas del caso y tratar de atravesar esto con el menor riesgo y el menor daño posible, ¿no? Claudio, sí. Claudio, un colega tuyo de una clínica importante de la ciudad me decía hace un ratito que con este ritmo, él en su clínica tal vez no sabe si el fin de semana no se queda sin camas, en este caso de terapia intensiva. ¿Eso es un caso puntual o es un caso que vos ves muy generalizado en el sistema de salud privado? Bueno, vuelvo a repetirte, esto ojalá tendríamos la bola de cristal. Obviamente, si la curva, ¿no?, que muestra que se registró en las últimas 36 horas no se detiene, bueno, es probable que tengamos alguna situación de este tipo. ¿Qué estamos haciendo los privados? Estamos tratando de transformar algunas camas de piso en camas de terapia para poder extender esta capacidad hasta lo máximo que se pueda, es lo que se está haciendo por estas horas en la mayoría de las instituciones privadas, tratando, que ya lo habíamos hecho el año anterior, por supuesto, tratando de aumentar un poco esta capacidad instalada. Lo que se puede hacer igual no es demasiado, vamos a poder crecer entre un 10 y un 15% más, no más que esto. Entonces, esta es la realidad y tenemos que tomar todas las medidas del caso, y todos los argentinos, por supuesto, también poner de nuestra parte, ¿no? Es decir, el tema es serio. Yo entiendo
que hay mucha gente, porque lo escucho, inclusive hasta hay periodistas que se ríen de mí, que dice otra vez Velocopit gritando por los medios y llorando que se viene la saturación. Yo muestro realidades, muchachos, es decir, realidades que ustedes pueden ir a recorrer personalmente, y si hay algún periodista que crea que esto no es cierto o que estamos exagerando, lo que tiene que hacer con responsabilidad es dirigirse a las instituciones y recorrer los lugares, contar las pacientes, hablar con la gente y fijarse, porque creer que nosotros decimos ahí viene el cuco, y después el cuco no viene, y con eso seguimos saliendo y bailando y paseando, creyendo que acá no pasa nada, es cometer un gran error, ¿no? El año pasado estuvimos cerca, logramos evitarlo. La saturación, quiero decirle a todos que es el proceso más traumático que puede pasar un sistema de salud, y por supuesto todos aquellos Ahora, que ¿qué necesiten. es, Claudio? Perdón, porque yo creo que es el mensaje, digamos, más claro, sobre todo decimos cuídate. Cuando hablas de saturación es, llegás a un hospital, llegás a una clínica y no te atienden. No importa cuán mal te sientas, no importa en qué situación llegues. Siempre las instituciones van a hacer todo lo posible para atender. ¿Pero qué saturación? Pero ahí entran a jugar los protocolos de decir quién recibe, por ejemplo, un respirador y quién no lo recibe, ¿no? Es decir, entran a practicarse protocolos muy extremos, porque la realidad es que hay un momento que la capacidad es limitada. Y esto tenemos que entender que es así, porque esto es era el gran problema que describíamos cuando empezó la pandemia, ¿no? El gran problema de esto es atravesarla sin saturar, porque la desgracia que tenemos es tener los muertos por el COVID, es una desgracia que nos tocó porque estamos viviendo esta pandemia. Ahora, tener muertos por saturación es realmente una cosa todavía mucho más traumática, ¿no? Y que tenemos que intentar evitarlo por todos los medios que tengan a nuestro alcance, ¿no? Claudio, muchísimas gracias. Esta es la noticia, creo, que va a primar en la agenda periodística y la que tenemos que comunicar a través de todos los medios que podamos a partir de mañana. Entonces, tanto ciudad como provincia, con manejos completamente distintos, van a pedir, esto es consensuado, ¿no? Van a pedirle a clínicas y a sanatorio liberar camas por COVID. Sí, obviamente, ¿no? Obviamente, Romina, y lo tengo que decir por muchas clínicas, también hay que entender y hay que marcar que las clínicas están viviendo un momento muy complicado, están atravesando una negociación paritaria que no han podido terminar de cerrar. Todos estos procesos generan aún mayores problemas de financiamiento para el sistema, así que ojalá que entre todos podamos estar a la altura de buscar las soluciones para pasar esto de la mejor manera, ¿no? Claudio, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Y así abríamos este RM de una manera completamente distinta, pero insisto, es la noticia que prima, es lo urgente y tiene que ver con esta decisión que por supuesto tiene que ver con algo que nos preguntamos hoy, ¿no? Y que tiene que ver con, parece que llegamos a un momento donde estamos viendo los dos peores números que vimos a lo largo de, no sé, esta segunda hora, esta pandemia. Por un lado, los números de pobreza y por otro lado, de los cuales va a hablar Jairo en un ratito, y por otro, el número pico que se llegó, creo que es de octubre, no se maneja, no... Sí, desde octubre no se llegaba a este número, 16.000. Más de 16.000. Más de 16.000. El tema no contagios. solamente es el número, sino la velocidad con la que se llega a ese número, que es muy superior a la del año pasado. Bueno, muy superior. Por eso digo lo que nos preguntábamos, y habríamos de una manera diferente, pero lo que nos preguntábamos es cuál es el plan para estos dos números, para ambos números, que son realmente espeluznantes, tanto uno como otro. ¿Hay un plan? ¿Alguien tiene un plan? ¿Algo podemos contar respecto de la situación de la pandemia? Se está hablando, en estas horas hay distintas negociaciones entre quienes manejan el sistema de salud. ¿Por qué? Porque están viendo cómo se imponen y si se pueden imponer las restricciones. ¿De qué manera? Muchas. En jefatura de gabinete, por ejemplo, y en esto que decía Velocopit recién no es menor, dijo cosas, ¿no? Decidir prácticamente quién vive y quién muere, y que ya hoy tenés ambulancias dando vueltas por los distintos sistemas de salud para ver dónde te pueden colocar. Ya hoy está pasando eso. O sea que hay momentos donde la saturación pasa. Pero se está decidiendo en jefatura de gabinete sobre la lista de quienes viajan en el sistema público de transporte. No sé si ustedes lo hacen, hoy el subte estaba completamente estallado. Uno ve lo que son las horas del tren fuera de la aplicación donde podés reservar
tu lugar para poder viajar medianamente tranquilo. Están tratando de ver a quiénes pueden sacar de la lista de quienes están transitando y están usando el subte, los colectivos y los trenes. Es muy difícil, realmente es una decisión difícil, porque ¿qué haces? Los chicos hoy están yendo al colegio y están yendo acompañados de los padres. Hay padres que están trabajando que necesitan algún cuidador o gente mayor que necesita cuidador. ¿Lo sacás? Si yo les muestro, el ejercicio es interesante para hacer en algún momento y es bastante terrible, de mirar esa lista y decir quiénes no pueden viajar. Y no es que estamos diciendo que quienes no pueden viajar en tren, en colectivo o en subte, ¿sabes lo que hacen? Te piden prestado el auto o sacan el... No, por ahí no tienen el auto, no tienen otra posibilidad de movilizarse. ¿Cómo hacen para llegar a sus trabajos? El otro de los puntos importantes que se está tratando de ver, y particularmente en la ciudad de Buenos Aires, es el tema de sobre qué restricciones se puede trabajar sin afectar, ya lo han dicho más de una vez el jefe de gobierno porteño, el comercio, y es muy difícil. Y en la provincia de Buenos Aires, un ejemplo que me parece que es muy claro, hablan de la posibilidad de hacer algo parecido a Francia, pero esperen, parecido a Francia, que tiene que ver con la decisión que tomó el presidente Macron de un confinamiento de 3 semanas. Una especie de vacaciones, se cierran colegios, se cierran guarderías, las actividades quedan las mínimas indispensables y la gente no se mueve. En la provincia te contestan que esto te garantiza achatar la curva, por lo menos que no crezca. Esto te lo garantiza. Ahora, ¿por qué no lo toman? En parte porque están relacionados directamente con el número de pobreza, ahora lo vamos a ver, no son compartimentos estancos, por un lado el COVID y por otro lado los índices de pobreza que vamos a ver, sino también porque no están convencidos de que puede haber un cumplimiento absoluto y total. Entonces vos dictás un confinamiento de 3 semanas, que es lo que haría que hoy se achatase la curva en la Argentina, o por lo menos en la zona del AMBA, esto es seguro. Córdoba está en una situación un poco mejor hoy, habría que ver por distritos, pero hablando del AMBA esto te lo garantiza. Ahora, ¿qué pasa si empiezan las excepciones? Y las excepciones no se cumplen, y entonces empieza a viajar o empieza a manejarse cualquiera. Corriste con el costo político, económico, de dictar un confinamiento de 3 semanas que no te acható la curva y no hizo absolutamente nada. Ese es el temor, y ayer hablábamos con Carlos Bianco, jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, que decía no nos va a temblar el pulso. Bueno, en estas horas se está definiendo si les va a temblar el pulso o no. Son las cuestiones para manejar la cuestión del COVID. No sé si vos tenés, no la cuestión del COVID, sino de este pico y de este espanto que estaba contando recién Claudio Velocopit respecto de cómo están ya hoy las clínicas y los hospitales respecto de la ocupación de camas. Mañana se les pide que liberen las camas para pacientes con COVID. ¿Vos tenés más información, Javi? Sí, me parece que ahí este pedido de la ciudad que se va a llevar a cabo y que se va a ejecutar a partir de este fin de semana expone una vez más la contradicción de que empiezan a tomarse medidas de preparación para enfrentar la segunda ola por los números dantescos que viene teniendo el nivel de contagios, la velocidad y el nivel de contagios, y se contradice con las imágenes que vemos de la gente moviéndose por todo el país en nombre de una Semana Santa, de 4 días de descanso, de relajación, de despejarse, y donde claramente el pico, la zona roja, como pasó el año pasado con la primera ola, es el AMBA. Es el Gran Buenos Aires, es el conurbano y es la ciudad de Buenos Aires. Bien, estamos mandando gente que vive en la ciudad de Buenos Aires y en provincia a otros lugares del país que después nos van a decir que los infectamos y los estamos mandando, se están yendo, nadie controla nada. Ahora, y están viniendo del interior la gente que vive en el interior, que viene a visitar Buenos Aires, que se toma 4 días para visitar Buenos Aires, que es una ciudad hermosa. ¿Sabés qué pasa? La gente tiene sensaciones, ¿no? A falta de información tienen sensaciones. Entonces sienten que tal vez nos encierran, que a mí no me gusta nada, pero se toman medidas más restrictivas después del fin de Semana Santa. Entonces, bueno, me voy ahora porque después no me voy a poder ir más. Pero la parte que yo no entiendo, sigo sin entender, es por qué no está la ministra Carla Bisotti sentada dando una conferencia de prensa, o tal vez la foto que veíamos antes, Alberto Fernández con Axel Kicillof, con Horacio Rodríguez Larreta. No tiene margen, no hay margen. Bueno, está bien, margen, pero no se están manejando con miedo y sensaciones. Pero no solamente no hay margen, la sensación de salvo para que no me encierren. Nosotros estamos viendo ahora a nuestras espaldas unas imágenes de la Ruta 2.
Sí. ¿no? De la autovía 2 a Mar del Plata. Lo subió el... ¿Quién tomó sí, estas imágenes? Claro, sí. ¿Quién tomó estas imágenes? ¿Quién las divulgó espantado? Sí. Nicolás Kreplach, el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Sí. No la divulgó Sergio Berni, no la divulgó la oposición. No, el número 2 de Salud de la provincia de Buenos Aires espantado con esto. Lo cual refleja la enorme contradicción que hay entre la salud y la economía, que el gobierno el año pasado la definió claramente por la vida, por la salud. Elegimos la salud. Bueno, este año no hay margen se ve para elegir lo mismo, porque están dejando esto. Estamos en un ratito con uno de los intendentes, raro, porque en algún momento cuando eligió ese camino de la política, yo creo que uno la imagen la pierde un poco, con Diego Valenzuela, intendente de 3 de febrero, parece que no, porque te vi ahí en un ranking midiendo bastante bien entre los intendentes del conurbano, pero un ratito te vamos a estar preguntando qué es lo que pasa con esto, ¿no? Y cómo es convivir con un gobierno como el de Axel Kicillof, que tiene por ahí una política con la cual alguno de los intendentes no está de acuerdo, no creen que haya que cerrar y creen que esto puede terminar con muchas de las economías, los pequeños comerciantes haciendo mucha presión sobre ustedes y ustedes, digamos, haciéndolo, trasladándolo sobre el propio Kicillof. Así que en un ratito vamos a estar hablando con vos. Quiero preguntarle a Jairo antes de ir a Palermo con esto. ¿Querés que primero vayamos al... perdón, me gritan. Bueno, vamos primero al móvil en Palermo. Esto está pasando ahora, está Gabriel Prosperi en Palermo, está pasando acá muy cerquita del canal, mientras de fondo veían este número de más de 16.000 contagios en el día, récord por COVID. Bueno, la gente sale, la gente decide, no sé, la verdad es que no sé, no sé, tomarse una cerveza, esa cerveza que decimos tantas veces, la puedes postergar un ratito, estar con amigos en otro momento. A ver, Prosperi, ¿estás por ahí? ¿Cómo estás? ¿Me escuchás? Hola, Romina, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. La pregunta, sí, ¿vos me escuchás bien? Sí, perfecto. Buenas noches, Romina. La pregunta que nos podemos hacer viendo esta imagen es si va a continuar durante los próximos días esta misma imagen que tenemos hoy, pasadas las 22 horas en la ciudad de Buenos Aires, una noche fresca, templada, pero concurrida. Por lo menos aquí en Plaza Cortázar, estamos en Honduras y Serrano, en el barrio de Palermo. Varias mesas afuera, reitero, una noche fresca, templada, hay varias mesas afuera, pero también dentro de los locales también, como podemos observar, bajo techo, porque hay muchas personas que deciden efectivamente comer no tan a la intemperie, un poco más calentitos, pero como vemos es importante el movimiento, Romina. Hoy sería como, entre comillas, un viernes, ¿no? En las vísperas de Semana Santa, hoy miércoles, previo al Jueves Santo, evidentemente mucha gente lo toma como un viernes y es lo que estamos observando aquí. Si bien no es una concurrencia muy populosa, como la que nos tiene acostumbrado el barrio de Palermo, tal vez un sábado a la noche, sí es importante teniendo en cuenta que, reitero, es una noche fresca para estar con un buzo, con un pullover, tal vez con una camperita, porque evidentemente las condiciones climáticas ya no nos ponen en el verano del mes de enero. Ahora, por eso es que, reitero la pregunta, ¿tendremos esta imagen en los próximos días? Es que lo que tampoco logro entender, no sé si alguno de mis compañeros lo hace, pero la verdad que con este número que estamos manejando y con lo que vivimos el día de hoy, hay que tener ganas de salir. Digo, no entiendo la decisión. Después podemos hablar, y lo vamos a hablar con Valenzuela también, de los bares, de los comerciantes, de qué es lo que pasa con los restaurantes y se vuelve a cerrar, si hay plafón económico para eso. Pero digo, de los que están ahí hoy, ven el número. Estamos hablando de que hay ambulancias dando vueltas por los centros de salud porque no tienen dónde colocar a la gente que se siente mal y a los enfermos, y que mañana van a liberar las camas. Y vos te vas a tomar una cerveza porque están 16.056 casos y me voy a tomar una cerveza. Pero Romina, ponele que tenés ganas de ir a tomar una cerveza. Pero Prosperi, vos que estás ahí más cerquita y los ves mejor, más allá del paneo que nosotros vemos acá desde el estudio, no es solamente que están tomando una cerveza, sino que están sin barbijo, no guardan distancia social, porque también acá lo otro que pasa es que nos venden protocolos de Suecia y los aplicamos como Etiopía. Quiero decir, todos esos bares están habilitados con protocolos y estamos viendo gente, o por lo menos lo vimos recién en la pantalla, por eso, Prosperi, te pido que nos ayudes con eso, si realmente se cumplen los protocolos, porque ahí hay gente que no está guardando distancia social, no tiene los barbijos puestos, hablan entre ellos como si nada. Bueno,
Si son convivientes, supongamos que la mayoría de estas mesas tengan convivientes, supuestamente a la intemperie no habría ningún problema. El tema es que sabemos que seguramente hay reuniones de no conviventes aquí. Estoy viendo, hay 2 o 3 personas con barbijo puesto nada más, ahora se lo acaban de sacar. Parece mentira, parece que me lo hicieron a propósito. Los vi recién a unos chicos con barbijo sentados en unas mesas, ahora se lo sacaron y ninguna de las personas tiene puesto el barbijo, por lo menos de los que están sentados a las mesas en estos bares. Pero reitero, si el concepto fuera el del comienzo, el original, si sos conviviente y estás a la intemperie, tenés casi la imposibilidad de contagiarte, o por lo menos si te volvés a aislar a tu casa no tenés ningún problema, pero evidentemente aquí tenemos reuniones de diverso tipo. Y si giramos la cámara hacia la derecha vamos a ver que aquí en la Plaza Cortázar no solamente tenemos reuniones en bares, sino que también aquí se utiliza para que, sobre todo jóvenes, pasen un rato tomando tal vez una lata de cerveza, una gaseosa y charlando. Y como vemos, tampoco el uso del barbijo está muy diseminado, ¿no? Bueno, te agradezco mucho. Seguimos sin entender, a mí me cuesta entender la lógica de decidir salir un día como hoy y ver esos números si uno puede, digamos, evitarlo, ¿no? Por supuesto, si tenés que ir a trabajar, y entiendo la problemática, por supuesto, de los bares también. Ahora, recién decía, gente sin barbijo, no se cumplen los protocolos. A los bares y a los restaurantes les cuesta mucho a veces bueno, sacrificar y decirle a la gente levantate y andate. Y hay decisión de cámaras de bares en distintas provincias de resistir cualquier restricción. Totalmente. O sea, no solamente la gente sale, hay decisión después del año donde cerraron muchos bares y restaurantes de si llega a haber, por ejemplo, la Asociación de Bares y Restaurantes en Córdoba ya manifestó que si llega a haber restricciones, las van a resistir. O sea, hay una situación de los dos lados de tensión con la restricción. Y en el marco de todo esto apareció un proyecto de ley que fue tildado por muchos, yo no sé si lo leyeron, si lo vieron o si directamente, digamos, porque quien lo presenta, que también hay que decirlo, generó cierta resistencia y polémica, que tiene que ver con agravar las multas para quienes transgredan justamente las normas vinculadas a la sanidad. Fernanda Vallejos, diputada del Frente de Todos. Fernanda, ¿cómo estás? Buenas noches. Romina Mangel. Hola Romina, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Bueno, te dijeron a ver de todo y acá vamos a estar charlando un poco que era delirante, que era oportunista, que era de imposible cumplimiento. Ahora mis compañeros probablemente sonrían porque fue un ejemplo que lo estuve dando a lo largo de todo el día. Pero cuando vos te obligan a ponerte el cinturón de seguridad, que además preserva tu propia vida, ni siquiera estamos hablando de la de terceros, si no te lo pones, te ponen una multa, nadie dudaría en no ponerse hoy el cinturón. Ahora apareces vos con un proyecto diciendo para quienes ejerzan algún tipo de actitud que puede afectar la salud pública y la salud de terceros, porque estamos hablando nada más y nada menos que de COVID, que haya multas y te dijeron sos una delirante. Sí, además, la realidad es que no estamos inventando nada, ¿no? Para empezar, estamos proponiendo modificar 3 artículos del Código Penal que existen desde el año 1921, ¿no? Los delitos contra la salud pública tienen un siglo de existencia en nuestro país. Hago esta aclaración porque es lo primero que me llamó la atención, ¿no? Y en algún punto, además de llamativo, diría que es preocupante, sobre todo cuando se trata de comunicadores que tienen la responsabilidad de informar a la población, que no es tu caso, que sos una persona que conoce de derecho y que además me consta que indaga sobre los temas antes de informar, pero en muchos casos lo que hemos visto es que no es así y es preocupante el desconocimiento de lo que dicen nuestras leyes, ¿no? Incluso aquellas que tienen, 100 años de existencia, como en este caso. Contale a la gente que no sabe qué era lo que proponía. No estamos tipificando nuevos delitos, no estamos castigando ninguna conducta que no estuviera ya penada desde hace un siglo, y no solamente en nuestro código, prácticamente en todos los países existen leyes semejantes, porque efectivamente la salud pública, como vos bien remarcabas, es un bien jurídico que se tutela porque es absolutamente precioso, digamos, ¿no? ¿Y qué es lo que propone, Fernanda, para que se entienda? ¿Cómo? Digamos, ¿qué es lo que se propone para que se entienda? Sí, lo que estamos proponiendo concretamente es reforzar las sanciones en algún caso y estableciendo o actualizando multas en otros. Son 3 artículos. En el caso del artículo 202, que es el más grave porque es el que se ocupa del delito doloso de propagación de una enfermedad peligrosa. Intencionalmente, cuando lo haces intencionalmente. Exactamente, la propagación consciente, intencionada
para ponerlo en contexto, de una enfermedad que ya se llevó la vida de más de 55.000 argentinos y argentinas, ¿no? Y como lo escuchaba ayer a Velocopit en un programa en este mismo canal, donde, bueno, ya hay circulación comunitaria de nuevas cepas, de nuevas variantes del virus, más contagiosas y más peligrosas que las que conocimos en la primera ola, y que ya está generando una situación de estrés en el sistema de salud, por lo menos en el ámbito de la salud privada, que era de lo que Velocopit hablaba justamente anoche. Por eso, bueno, este artículo, que es el que lleva la pena más fuerte y es el que se ocupa del delito más grave, que no estamos modificando la pena, sino que la pena vigente en nuestro Código Penal conlleva prisión de 3 a 15 años, y lo que sí estamos haciendo es proponer el agregado de la multa de 15 a 600 salarios mínimos vitales y móviles, para el caso del 203, que es el que se ocupa del delito culposo, es decir, el delito imprudente de propagación de la enfermedad cuando no hay intencionalidad, y que es el único donde ya estaba contemplada la multa, pero la multa se había fijado en el año 2009, es decir, hace 12 años atrás, y lo que estamos haciendo es actualizarla entre 15 y 100 salarios mínimos vitales y móvil. Y en el caso del 205, que es el que se ocupa, digamos, de la desobediencia sanitaria, tampoco estaba contemplada la multa, y estamos proponiendo lo mismo que para el caso del artículo 203. Y fíjate un dato curioso, nos pusimos a revisar y encontramos que además hay otros proyectos anteriores al nuestro, por ejemplo, el 1206 del año pasado, que es autoría de un diputado opositor de la Unión Cívica Radical, que también propone fijar multa por un monto prácticamente idéntico al que estamos proponiendo. ¿Pero a quiénes multarían? Digo, para que el televidente entienda, digo, a la persona que está sin barbijo en transporte público, digo, ¿cuáles serían, digamos, los hechos? La valoración sobre qué conductas pueden o no ser ¿cuáles delito, son? Sí. Bueno, nos metemos ya en lo que es el terreno de la tarea de los jueces, ¿no? Que son los que tienen que valorar múltiples factores y obviamente de acuerdo a cada caso en particular. Pero vos podés interpretar que alguien sin barbijo en un subte está atentando contra la salud pública. Puede ser una interpretación. A ver, si hay una disposición pública que dice que es obligatorio la utilización de barbijo en el transporte público y no lo usa, bueno, en ese caso estaría quebrantando el 205, que es el de desobediencia sanitaria. En los otros dos casos es mucho más complejo, ¿no? Porque en el caso del delito doloso, obviamente la persona tiene que ser portadora del virus y, como dice Aboso, sin importarle nada ni nadie, en un acto de puro egoísmo, bueno, se sube a un transporte público, se traslada en un avión, en un barco, como ocurrió efectivamente en muchos casos, o asiste de manera despreocupada a una reunión social donde hay un montón de personas y sabiendo que efectivamente puede contagiar, o gente que ha venido de países donde está circulando el virus y se conocen estas situaciones. Bueno, en estas hipótesis sí los responsables estarían actuando de manera dolosa, digamos, ¿no? Bueno, acá tengo a mi compañero Javier Calvo, que se sale por preguntar porque es uno de los que considera que no, es descabellado, podemos decir, el proyecto. No, descabellado no, pero tienen que reformar. La diputada bien decía que está el Código Penal ya en funcionamiento, los delitos contra la salud pública, y sin embargo tienen que meter mano a artículos del Código Penal, con lo cual hay ahí una contradicción de que hay que establecer nuevas reglas, no es que estaba en el Código Penal. Pero lo que me llama la atención es que dejan un poquito librado a la justicia bien establecer cuáles son los alcances de cuáles son los delitos que se cometerían contra la salud pública, y es la misma justicia que después la misma fuerza que usted integra critica todo el tiempo por malos manejos, porque es una justicia que es injusta, que es aviesa, que no le importa la justicia. Me resulta un poco contradictorio eso. No, no es contradictorio. Nosotros aquí no estamos, repito, no estamos tipificando un nuevo delito, no estamos castigando ninguna conducta que no estuviera ya castigada en nuestro Código Penal. Lo único que estamos haciendo es modificando las sanciones sobre esas conductas que ya están castigadas por nuestro Código Penal. No nos metemos a tipificar nuevas conductas y de hecho no lo hacemos porque consideramos que la redacción de los artículos es correcta. La pregunta que vos hacés sobre cuáles conductas pueden o no ser consideradas delito
como para cualquier delito, siempre va a importar, obviamente, la evaluación del juez, porque además es muy difícil hacer una generalización tan abarcativa. Es natural y lógico que debe analizarse cada caso en particular. Y en el caso del 205 particularmente, es un artículo donde, por ejemplo, no se podrían tipificar o especificar cuáles son las conductas, porque tiene que ver, obviamente, con las disposiciones públicas que existan en determinado momento. Lo que se viola, o sea, la conducta violatoria es sobre las disposiciones públicas en materia sanitaria, que hoy pueden ser unas y mañana pueden ser otras. Ahora, ¿sabés qué es lo que también me resulta llamativo, Romina? Porque efectivamente, vos lo decías, yo escuché decir barbaridades, he escuchado decir que queremos castigar al pobre que sale a trabajar, y todo ese tipo de cosas. Primero, que no existe ninguna restricción que impida ir a trabajar, pero segundo, que estas almas de cristal, y disculpame la expresión, pero sinceramente me parece que hay que poner un poco de lado la hipocresía y empezar a llamar las cosas por su nombre, porque lo que veo es esto, una enorme dosis de hipocresía y una obscena utilización del laburante, del pobre, del vulnerable, que lo usan para meter miedo, para denostar a un dirigente, a una dirigente. ¿Y sabes qué? La verdad es que yo no vi a ningún pobre irse de vacaciones al exterior, tomarse un avión con un PCR trucho, Fernanda, ocultar síntomas, falsear una declaración jurada poniendo en riesgo la salud pública. Entonces, digo, hay que dejar de usar a los pobres y decir que en todo caso están defendiendo una porción chiquita de la sociedad profundamente egoísta, profundamente individualista, cargada de valores neoliberales que son contrarios a la solidaridad, al asumirse parte de una comunidad y que en algunos casos justamente porque no son pobres, porque tienen dinero, se sienten con la impunidad de violar las normas, las leyes o, como dice el Papa, se sienten superiores al resto y ponen efectivamente en riesgo la salud de todas y de todos, Fernanda, a los médicos, a las médicas, a los enfermeros, a las enfermeras que vienen lidiando con este virus desde hace un año ya. Y Fernanda, ponen en riesgo sobre todo la salud de los más pobres, porque, discúlpame, a los que los usan por un lado para llenarse la boca, pero cuando se atenta contra la salud pública, se atenta sobre todo contra estos sectores que está absolutamente probado en todo el mundo, que son los que más sufren frente a esta pandemia, porque no tienen las condiciones para transitar la enfermedad que sí tienen los que vienen en avión de países donde circulan las variantes más contagiosas del virus. Te hago un cambio de tema aprovechando que sos economista. Hoy salió el dato de pobreza, 42%. Y uno piensa que el Congreso acaba de aprobar de manera unánime un beneficio para el sector asalariado más acomodado. ¿El Congreso está un poco en cualquiera? ¿Está pensando en el voto? Te lo digo a vos, pero votaron todos, oficialismo y oposición. Darle plata a los que más ganan del sector asalariado acomodado cuando la pobreza es el tema y lo va a seguir siendo por cómo suben los alimentos. ¿Hay una contradicción? ¿Están en otra sintonía? No, a ver, a los que más ganan dentro del sector asalariado, no. Precisamente a los que ganan hasta un cierto monto, no justamente a los que más ganan, que son... Bueno, en una economía que tiene salario promedio de 50.000 pesos, el beneficio es hasta 150.000. No, me parece que estamos en una sintonía donde lamentablemente hay profundas heterogeneidades en nuestra sociedad, donde los trabajadores están en una situación de profundo atraso y devaluación de los salarios después de los 4 años de Macri y esta desgraciadísima pandemia que nos está tocando atravesar, y donde indudablemente los más vulnerables están en una situación dramática. Pero en ese contexto ahora, están poniendo la mitad, el equivalente a la mitad del presupuesto de la tarjeta alimentar antes, en ganancias. Fernanda. La hipocresía atraviesa todos los planos de la realidad que querramos observar. La realidad es que nosotros el año pasado aprobamos un aporte solidario y extraordinario que justamente recae sobre los que tienen las mayores fortunas, Fernanda, yo te entiendo, los mayores patrimonios. Yo te entiendo, Fernanda, pero están volcando 50.000 millones de pesos para darle beneficios de ganancias al sector que menos mal la pasó durante la pandemia y la pobreza es 42%. Hay algo de búsqueda electoral ahí. El Estado está haciendo un esfuerzo fiscal para recomponer una parte del ingreso disponible de los trabajadores que no son los más privilegiados de la sociedad, no nos confundamos. A ver, hoy estamos en 9 puntos por arriba en materia de desigualdad de lo que dejó Cristina en el 2015 y efectivamente
como vos decís, tenemos 42% de pobreza. Entonces, no planteemos falsas antinomias. Acá la discusión no es entre los trabajadores formales, los trabajadores informales, los que están en la situación más desfavorecida, los que son más vulnerables. No, a ver, hay 9 puntos por encima en materia de desigualdad de lo que dejó Cristina, hay un 10% que se queda con más del 30% del ingreso nacional, mientras que otro 10%, para que notemos la brecha que tenemos, participa de apenas un poquitito más del 1%. Fernanda, pero fíjate lo que pasó el año pasado. Fernanda, perdón, pero sí. Estamos corriendo con los tiempos, perdóname, pero sí, dale, redondea la idea. No, digo, cuando fuimos por ese aporte, los mismos que dicen barbaridades son los que inventaron 1000 argumentos para defender los privilegios de los mismos que se bajan del avión trayendo la cepa de Manaos y que ahora van corriendo a tribunales a presentar un amparo para no pagar el 2% de lo que les sobra. Y les importa un comino los millones de compatriotas a los que les falta todo. Los trabajadores, si pueden percibir un poco más y tener un poco más de ingreso disponible, van a ir a consumir, van a ayudar a dinamizar el mercado interno, la demanda, la actividad, y eso también redunda en que les llegue a los sectores más vulnerables. Fernanda. Ahora, cuando los más privilegiados que se niegan, por ejemplo, a un aporte solidario y extraordinario, fugan sus excedentes dolarizados al exterior, entonces ahí sí estamos teniendo un problema. Digo, acá me gustaría que no planteemos una cuestión de disputa entre trabajadores y sectores vulnerables, porque eso no existe. Listo, los sectores Fernanda. más vulnerables y los trabajadores son solidarios entre ellos. El problema de falta de solidaridad lo tenemos en otro lugar de la pirámide del ingreso. Está para discutirlo en otro momento. Te agradecemos muchísimo esta comunicación. Queríamos hablar sobre este proyecto polémico y sobre esto que planteaba Jairo, teniendo en cuenta, digamos, además que maneja justamente el tema de los números. ¿Cómo andas, Valenzuela? Muy bien, gracias por invitarme. Bueno, recién la escuchabas, digo, tiene una posición, digamos, más punitivista respecto de quienes no están cumpliendo con los protocolos, con las condiciones o con los que ponen en riesgo a terceros. ¿Qué te pasa cuando la escuchas a Fernanda Vallejo? Bueno, yo creo más en la responsabilidad social e individual, en una reflexión comunitaria acerca de lo que ustedes hablaban antes, que quizá la situación sanitaria hoy no da para ir a un bar donde hay una banda de rock y concentrarse como si no estuviéramos en pandemia. Y lo digo porque nos pasa a los intendentes. Todo el tiempo. O sea, vos tenés el aforo para la cervecería y rápidamente aparece la demanda de ¿puedo poner una banda de rock? Y la respuesta tiene que ser no, no en este momento. Sí preservar el trabajo y confiar en la gente. Hay que volver al debate de los cuidados, del tapaboca, de la distancia. Hay que cumplir lo de los 10 personas en lugares... Pero este número que estamos viendo hoy, terrible. este número que estamos viendo hoy, ¿no te habla de que hay transgresiones? Porque sí. si no las hubiese, no lo tendríamos. Si todo el mundo estuviese con el tapaboca, cumpliendo con la distancia social, lavándose las manos, no tendrías este número. Así es, y eso es lo que preocupa, especialmente la circulación en el AMBA. Hay una relajación, el paso del tiempo, hay nuevas vertientes y cepas. Yo tuve COVID y hoy tengo bajos anticuerpos. Me tengo que seguir cuidando porque me puedo agarrar otra cepa. Ahora viene el frío. ¿Cómo nos defendemos del frío? Estando adentro. Adentro contagia más. Entonces realmente tenemos que reflexionar que adentro no podemos estar 20 o 30 personas. Tenemos que ir afuera, que el límite es 10. O sea, y los límites de esto de las 2 de la mañana quizá bajen un poco, pero, y ahí digo, hay que preservar el trabajo, porque con estos números de pobreza no estamos para livianamente cerrar la economía como si la pobreza fuera 15%, ¿no? Bueno, mañana, este es un dato que me acaban de pasar, se estarían juntando en Olivos Horacio Rodríguez Larreta y el presidente Alberto Fernández, claramente, digamos, para ver qué es lo que está... esta pregunta con la que abríamos el programa, ¿no? O sea, ¿qué plan hay para estos números? Que uno tiene que ver directamente con el otro, tanto el número que se llevó de contagios de COVID en el día de hoy, récord, como los números que daba Jairo de pobreza. Mañana esta reunión sería en Olivos. Ahora, te vuelvo a preguntar, digo, algo que pregunto constantemente. ¿Vos creés más en la responsabilidad individual? Insisto, no llegás a estos números si hubiésemos sido responsables o si hubiesen sido más responsables quienes tenían que hacerlo. ¿Qué alternativa tenés? Porque entiendo lo que vos decís de los pequeños comerciantes. Ayer hablábamos con Montenegro y Montenegro decía, yo no defiendo ningún interés, pero por supuesto los comerciantes necesitan de esta Semana Santa para defendemos cubrir... el laburo, en equilibrio con la salud, siendo prioritario en este momento por lo sanitario. ¿Pero es posible eso? Bueno, hay que buscar ese equilibrio. O sea, el Estado tiene que regular, no puede abandonar la escena. Hoy tenemos la limitación a las 2 de la mañana. No puede haber un kiosco de 24 horas a las 3 de la mañana. Pero por otro lado, si bajamos a las 10
¿qué hacemos con el comercio gastronómico del que vive tanta gente? Entonces ahí es donde digo, el Estado regula, pero también tenemos que confiar en la sociedad. Y tenemos que vacunar más. Estamos hablando de esto porque la vacunación ha sido muy lenta, porque la provincia de Buenos Aires está anteúltima en la lista de las 24 provincias en vacunación de más de 60 años. Se ha vacunado mucha gente que no es, para mí, en mi opinión humilde, la prioridad. Por ejemplo. Bueno, grupos de jóvenes, gente que trabaja en el Estado, que hace telemedicina. No quiero hablar de la militancia o lo partidario. Hablo de vacunados injustificadamente cuando hay adultos mayores y grupos de riesgo que no se han vacunado. Y con dosis escasas, creo que tenemos que privilegiar la escasez vacunando primero a los que más necesitan. Y una cosa de la pobreza que quiero mencionar, porque ustedes ponen un número que es duro, trágico, pero yo agrego esto. La pobreza en esta misma medición en el Gran Buenos Aires es de 51%. Y en el último trimestre, porque esto es el promedio de un semestre, en el último trimestre 53,9%, 54%. Hoy hay más pobreza en el Gran Buenos Aires que en el NEA y en el NOA. Y ahí es la reflexión. Claramente este gobierno heredó problemas, pero no los está solucionando. La macro está desordenada, hay contradicciones internas, desapareció el IFE y no hay, y la escuchaba recién a la diputada, ¿vieron que no se menciona nunca nada que tenga que ver con crear trabajo? No hay una condición para que alguien quiera invertir y crear laburo en la Argentina. No hay ideas para el puente entre el plan y el trabajo. Le pedirían, ayer el jefe de gobierno de Kicillof, Bianco, decía que llegado el caso necesitarían otro IFE. ¿Ustedes ven venir esa situación con 54% de pobreza de que Guzmán, la nación, tenga que poner una ayuda especial? Por supuesto, pero también reflexionemos, y vos sabés de economía, que atrás de eso está la inflación porque está la emisión. Entonces tampoco podemos tomar a la liviana estas asistencias que se justifican en épocas como estas de crisis sanitaria, ¿no? Yo le mandé hoy una carta al gobernador Axel Kicillof, espero que la reciba y la pueda leer. La provincia de Buenos Aires no está en el sistema de promoción industrial, donde está el NEA, el NOA y San Juan, porque se ve que influyó el gobernador Uñac, defendiendo a su provincia. Ahí se hacen reducciones de hasta 80% de los aportes patronales, que son altísimos en la Argentina, como los impuestos, para los nuevos trabajos. Se promociona a zonas del país que lo merecen, el NEA y el NOA, y que hoy tienen 40 y 42% de pobreza con la provincia arriba del 50%. Entonces yo lo que le pido al gobernador es que incluya, que pida al presidente que incluyamos a la pyme y a la industria del conurbano también en estos beneficios, para crear trabajo, que es lo que urge para salir de la pobreza. Ahora, preguntaba, digo, vuelvo a estos dos números, ¿no? Sobre los que estamos pivoteando toda la noche. Digo, parecería ser una, y se van a reír, pero es una encerrona para cualquier funcionario, para cualquier dirigente tener que elegir. Vuelvo por si no estaban cuando lo estábamos contando. Hablamos con Claudio Velocopit confirmando lo que nos decían del Ministerio de Salud. Mañana se va a pedir habilitar camas por el tema de COVID. ¿Qué haces? ¿Empezás a elegir a quién atendés, a quién no? Algo que se había evitado durante la primera ola de la pandemia. Digo, ¿qué es lo que otra vez estamos en esta dicotomía, si es salud, si es economía? Me parece que tiene que haber alguna salida por arriba. Desconozco cuál es, digamos, claramente. Por lo pronto se invirtió en los 3 niveles de gobierno para ampliar la atención hospitalaria en la ola anterior. O sea, eso ya es una ventaja. Pero claro, si hay mucha circulación y la curva sube así, se va a estresar el sistema hospitalario. Esto que ustedes dicen es real. A mí me pasa en 3 de febrero que el SAME a veces, un accidente vial, un siniestro vial, y te dicen, estuve 3 horas dando vuelta porque no me lo reciben acá, allá o en el otro lado. Porque hay un estrés ya en lo hospitalario. Entonces digo, la respuesta a esto hoy no es más camas, hoy es más cuidado, más responsabilidad para que haya menos contagios y por supuesto más vacunación. ¿Cuál es la situación en 3 de febrero frente a estas dos bombas de tiempo que son la pobreza y la pandemia? ¿Cómo enfrentás todos los días esa situación para que no te estallen las manos? Bueno, es el equilibrio el que hay que buscar, porque si te vas a un extremo o al otro, también volcás. Volca la sociedad, no un intendente. Entonces, si vos decís, cierro todo, se rompe la economía con estos números de pobreza. Si uno dice, por el contrario, todo abierto, que la gente haga cualquier cosa, vamos a tener un problema sanitario muy grave, porque además este virus está mutando, no lo conocemos todavía. Pero hoy se están yendo en Semana Santa. Bueno, ¿cuántos dijeron? ¿Saben? ¿Te recuerdan cuántos? 2.200 autos por hora estaban pasando. Romina, yo te escuchaba, tiene mucho de lo que vos decís, lo emocional y lo psicológico. Si van a cerrar, aprovecho para irme en familia. Y yo no creo, como el viceministro, que haya que culpar a la gente. Nos tenemos que hacer cargo de determinadas decisiones y, por supuesto, orientar, comunicar, divulgar
la urgencia en la que hoy estamos. Pero ahí hay un error, digo, me parece que del gobierno, ¿no? Porque debería estar la ministra o el presidente comunicando si van a cerrar o no, no dejarlo librado a las sensaciones para que cualquiera salga de cualquier forma. Ayer le preguntaba a Javier a Montenegro si tomaban alguna medida cuando entraba a Mar del Plata, dijo que no. ¿Vos hubieras permitido esta libre circulación en la provincia de Buenos Aires? ¿Estás de acuerdo? Mira, yo les daba el ejemplo antes de la cervecería que te quiere poner una banda de rock, o les podría decir, todas las federaciones deportivas que son hermosas, mi hijo, que quizás está mirando, juega al handball, ¿no? Handball, básquet, fútbol infantil, vóley, todos quieren jugar. Como si no hubiera una nueva ola. Quieren volver a los torneos. Y en los torneos van los padres, los hermanos, los abuelos. Entonces, creo que hay una falta de una reflexión, y quizá es la responsabilidad primera del Estado, sobre la toma de conciencia de dónde estamos de nuevo en lo sanitario, aún cansados y emocionalmente dolidos, ¿no? ¿Para qué crees que pasaría? Hay cosas que no podemos hacer en este momento. ¿Qué crees que pasaría si te dicen confinamiento de 3 semanas para achatar la Una medida curva? drástica no la toleraría la sociedad. Drástica como cerrar todo, una fase 1. No porque además no la toleran los indicadores de pobreza y socioeconómicos que tenemos en la Argentina. Valenzuela, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Bueno, volvemos a repetir. Mañana entonces se pide que se liberen las camas de clínicas y hospitales, tanto de ciudad como de provincia, para pacientes con COVID. Estamos hablando de la gravedad de la situación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar, nos encontramos mañana, ¿no? Mañana nos encontramos mañana, por supuesto, Jueves Santo, acá en RM.